Hola, amantes del misterio y lo inexplicable. ¿Alguna vez han escuchado una historia tan extraña que parece sacada de una película de terror, pero que en realidad sucedió? Hoy vamos a sumergirnos en 5 de esos relatos. Son historias reales, documentadas, que hasta el día de hoy siguen sin tener una explicación lógica. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para cuestionar la realidad, porque estas historias les pondrán los pelos de punta. Comencemos nuestro viaje en 1959. En los helados montes Urales de Rusia, 9 excursionistas experimentados, liderados por Igor Dyatlov, se embarcaron en una expedición que debería haber sido desafiante, pero no mortal. Sin embargo, nunca regresaron. Cuando los equipos de rescate finalmente encontraron su campamento, la escena era desconcertante. La tienda de campaña estaba rasgada desde adentro, como si hubieran huido desesperadamente hacia el frío glacial. Los cuerpos fueron encontrados dispersos, algunos a más de 1 kilómetro de distancia. Varios estaban descalzos y con ropa ligera, a pesar de las temperaturas bajo cero. Lo más escalofriante fueron las autopsias. 3 de los excursionistas tenían lesiones internas masivas, como fracturas de cráneo y costillas rotas, pero sin signos externos de lucha o impacto. Era como si una fuerza descomunal los hubiera aplastado. Para añadir más misterio, se detectaron altos niveles de radiación en la ropa de 2 de ellos, que los hizo huir de su tienda con tanto pánico. ¿Qué causó esas heridas tan extrañas? Las teorías van desde una avalancha hasta pruebas militares secretas, e incluso un encuentro con algo no humano. A más de 60 años, el incidente del paso Dyatlov sigue siendo uno de los más grandes enigmas sin resolver de la historia. Ahora, viajemos a Alemania, al año 1922, a una granja aislada conocida como Hinterkaifeck. La familia Gruber, que vivía allí, empezó a experimentar sucesos extraños. El padre, Andreas, encontró huellas en la nieve que iban desde el bosque hasta la granja, pero no había huellas de regreso. Escuchaban pasos en el ático, encontraban objetos movidos del lugar y un juego de llaves de la casa desapareció misteriosamente. A pesar de todo esto, nunca llamaron a la policía. Una noche, la tragedia golpeó. 6 personas, toda la familia Gruber y su nueva empleada doméstica, fueron brutalmente asesinadas con un pico. Los cuerpos fueron descubiertos días después. Lo verdaderamente macabro es que las investigaciones sugieren que el asesino o los asesinos permanecieron en la granja durante varios días después de los crímenes. Alimentaron al ganado, comieron en la cocina y durmieron en las camas, mientras los cuerpos de sus víctimas yacían en el granero. A pesar de una investigación exhaustiva y de interrogar a más de 100 sospechosos a lo largo de los años, nunca se encontró al culpable. ¿Quién era esa presencia que acechaba a la familia? ¿Y por qué se quedó en la escena del crimen? El misterio de Hinterkaifeck es una herida abierta en la historia criminal alemana. Nuestra tercera historia nos lleva al mar, al año 1872. El bergantín Mary Celeste zarpó de Nueva York con destino a Génova, Italia, con el capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija de 2 años y una tripulación de 7 hombres. Un mes después, fue encontrado a la deriva en el Atlántico. Cuando la tripulación del barco que lo encontró subió a bordo, descubrieron una escena inquietante. El barco estaba en perfectas condiciones, con la carga intacta y provisiones de comida y agua para 6 meses. Sin embargo, no había ni un alma a bordo. Las pertenencias personales de la tripulación estaban en sus lugares. La mesa del capitán tenía comida a medio terminar, pero las 10 personas se habían desvanecido por completo. El único bote salvavidas faltaba, lo que sugiere que todos abandonaron el barco. ¿Por qué lo abandonaron? No había señales de lucha, piratería
mal tiempo. Todo indicaba que se fueron deprisa. Enfrentaron una amenaza tan terrible que prefirieron arriesgarse en un pequeño bote en medio del océano antes que permanecer en un barco seguro. Un monstruo marino, un motín silencioso o algo aún más extraño. El destino de la tripulación del Mary Celeste es quizás el más grande misterio marítimo de todos los tiempos. Regresamos a tierra firme, a los Estados Unidos, en 1945. La víspera de Navidad, la casa de la familia Souther en Fayetteville, Virginia Occidental, se incendió misteriosamente. George y Jenny Souther lograron escapar con 4 de sus 10 hijos, pero 5 de ellos, de entre 5 y 14 años, quedaron atrapados adentro. George intentó desesperadamente rescatarlos, pero su escalera había desaparecido de su lugar habitual y sus camiones, que funcionaban perfectamente el día anterior, no podían arrancar. Cuando los bomberos finalmente controlaron el fuego, la búsqueda de los restos de los niños no arrojó absolutamente nada, ni huesos, ni dientes, ni fragmentos. Oficialmente se dictaminó que el fuego había sido tan intenso que los cuerpos se habían incinerado por completo. Pero los Souther nunca lo creyeron. Empezaron a sospechar que sus hijos habían sido secuestrados y el incendio fue una distracción. A lo largo de los años surgieron pistas extrañas, avistamientos de los niños, una misteriosa llamada telefónica y 20 años después una fotografía enviada por correo que supuestamente era de su hijo, Luis, ya adulto. Los Souther gastaron su fortuna buscando respuestas, incluso colocando una valla publicitaria con las fotos de sus hijos desaparecidos, que se mantuvo durante décadas. ¿Murieron en el incendio o fueron víctimas de un complot siniestro? El caso de los niños Souther sigue sin explicación. Para nuestra última historia, nos quedamos en Australia, en 1948. En la playa de Somerton, cerca de Adelaida, se encontró el cuerpo de un hombre bien vestido, sin signos de violencia y sin identificación. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. En uno de sus bolsillos, los investigadores encontraron un pequeño trozo de papel arrancado de un libro, con las palabras Tamam Shud, que en persa significa terminado o finalizado. La policía lanzó una búsqueda a nivel nacional para encontrar el libro del que provenía el fragmento. Sorprendentemente, un hombre se presentó con una copia muy rara de él, Rubaiyat de Omar Khayyam, que había encontrado en su coche. El fragmento encajaba perfectamente en la última página del libro. Dentro del libro, escrito a lápiz, había un código indescifrable y un número de teléfono. El número pertenecía a una enfermera que vivía cerca de la playa, pero ella negó conocer al hombre, aunque pareció muy nerviosa durante el interrogatorio. El código nunca ha sido descifrado. ¿Quién era el hombre de Somerton? ¿Era un espía de la Guerra Fría? ¿Un amante? ¿Despechado? ¿Y qué significa el enigmático código? Su identidad y la causa de su muerte siguen siendo un misterio absoluto hasta hoy. Y ahí lo tienen. 5 historias reales que desafían toda lógica y explicación, desde montañas remotas y granjas aisladas hasta el vasto océano. Estos enigmas nos recuerdan que, a pesar de todos nuestros avances, todavía hay muchas cosas en este mundo que no entendemos. ¿Cuál de estas historias te pareció la más inquietante? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Si te gustan este tipo de misterios, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Hasta la próxima.